Ok, vamos a hacer una oración. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro papá. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, los que estamos aquí y los que nos siguen por internet, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu. Gracias, Padre, por la unción para hablar por tu denuedo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartirles algo que lo anuncié por ahí en internet, que le puse por título: Terremotos, principio de dolores. Terremotos, principio de dolores. Y vamos a entrar en materia. Esto surgió porque alguien me hizo llegar un audio por ahí, por internet, y me enteré de algo, de una persona que tuvo una visión, o un sueño más bien, y me pareció muy real su sueño. Me pareció, lo examiné, lo estuve oyendo y sentí que era parte de Dios. Luego le pedí a Dios una confirmación así. Dije: Señor, a ver, confírmame algo tú aquí. Y el Señor me dio, cuando yo le dije, dame un versículo, porque a veces yo le he hecho así. No le tienes que hacer tú así, pero yo le hago así: Señor, confírmame, más cuando se trata de algo. Vamos a ir al libro de Jonás 1:13. Le dije: Señor, ¿quieres que yo hable de esto? Y me dio rápidamente una confirmación. Y dice Jonás 1:13, dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y ahí yo entendí, se iba embraveciendo más y más el mar. Entonces yo entendí que era una confirmación para mí. Así que vamos a entrar en materia. Terremotos, principio de dolores. ¿Cuántos están listos? Amén. Y ahí los que nos siguen, esta hermana que tuvo un sueño, dice que el Señor le dijo hace como 15, 16 días, le dijo que algo va a pasar el 24 de agosto. Hoy es 23. Dijo: algo va a pasar el 24 de agosto. Incluso le dio ahí horas, va a ser en la tarde, y le habló que iba a venir un terremoto. Entonces, le voy a pedir que no se estén moviendo, por favor, que estemos atentos. Iba a venir un terremoto. Entonces, yo lo estaba oyendo, esto lo estaba examinando y dije: wow. Y tú te confrontas con la Biblia cuando ves esto, y entonces sí es bíblico. Cuando alguien sueña, que sea de parte de Dios, ¿sí o no? Puede o no. Entonces hay que probar los espíritus conforme a la palabra. Lo puedes probar y conforme al testimonio interior. Entonces yo lo sentí de parte de Dios, y esta persona le pidió confirmación a Dios, y hasta en la televisión, cuando le pidió una confirmación a Dios, hasta salió en Univisión que podía venir un temblor, un terremoto el día 24 de agosto. Y bueno, yo le pedí una confirmación a Dios y ya la tengo, ¿no? Ahora, importante aclarar también que es importante que si no sucede, es mejor, ¿sí o no? O sea, no vayas a decir: uy, no sucedió, qué gacho, así como Jonás, ¿no? Que Jonás se agüitó cuando no vino juicio. No, o sea, si no sucede el temblor o terremoto, qué bueno, mejor. Pero si hay una advertencia, yo prefiero advertir y que no pase, a que pase y no advertir. Entonces, por eso la enseñanza de este día. Ahora vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. En Mateo 24, versículo 4, mi tema se llama Terremotos, principio de dolores. Mateo 24, aquí en la pantalla está atrás, pero me gusta usar mi Biblia de vez en cuando, mi Biblia física. Mateo 24, 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. ¿Y qué? Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Por eso la enseñanza hoy se llama terremotos, principio de dolores. La iglesia de Jesucristo no va a pasar la gran tribulación, pero sí va a pasar principio de dolores. La gran tribulación está descrita en los versículos de más abajo. Mira el versículo 21, Mateo 24, 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, sí habrá una gran tribulación. La iglesia no va a entrar en la gran tribulación, porque la iglesia va a ser arrebatada, pero sí vamos a pasar principio de dolores, y parte de los principios de dolores hay pestes, hambres, y dice que va a haber terremotos en diferentes lugares. Terremotos, no temblorcitos, terremotos. Ahora, nosotros somos una iglesia que aún cree en el arrebatamiento. Sí creemos en el arrebatamiento. No lo enfatizamos a diario, porque todo aquel que es hijo de Dios y es la justicia de Dios se va en el rapto. Jesucristo dijo que lo que debemos hacer es negociar entre tanto que Él viene, así. Entonces no podemos estar todos los días viendo hacia el cielo si viene, sino haciendo su obra, predicando la palabra, haciendo negocios, preparando el camino para que Él venga. Pero nosotros sabemos que en cualquier momento el Señor pudiera aparecer en los aires. ¿Me dice amén? Ahora, vamos a recordar 1 Tesalonicenses 4, versículo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Lo voy a buscar en mi Biblia y usted lo puede checar ahí para no estar con el cuello así, todo torcido. 1 Tesalonicenses 4, ¿qué les dije? 15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuántos van a quedar hasta el rapto? Dice: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Quiénes son esos que van a quedar? Amén. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, va a ser algo maravilloso, no te lo quieres perder y no te lo puedes perder y no te lo vas a perder. Amén. Porque nosotros somos uno con el Señor, y cuando el Señor venga va a recoger su cuerpo, y tú y yo somos uno con la cabeza. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces nosotros creemos en el arrebatamiento. Que nadie nos malentienda que ellos no creen. Óyeme, nosotros creemos. Creemos nosotros esto. Pero no es nuestro énfasis. No puedes vivir todos los días, ya viene, y no hacer nada y no funcionar en la vida. Tienes que seguir adelante, pero seguir amando su venida. Ahora, nosotros no entraremos en la ira. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 9. El apóstol Pablo dice, Romanos 5, 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira del cordero, de la ira del diablo, que al fin y al cabo, si lo estudias a fondo, es lo mismo. Ya te metes a fondo. Yo tengo aquí en mi Biblia unos 9 versículos, 10 versículos, donde dice la palabra que el justo es librado de la tribulación, que la iglesia no entrará en la tribulación y que somos librados de eso. La iglesia no entrará en eso. Amén. Que nadie le confunda, porque hay diferentes posturas. Algunos dicen que la iglesia será, y nosotros estamos en esa postura porque es bíblica,
que la iglesia no entrará en la gran tribulación. Otros dicen que entrará hasta la mitad. Y otros dicen que hasta la segunda venida, cuando el Señor toque sus pies en el monte de los olivos, que hasta entonces la iglesia será quitada. Y es totalmente antibíblico. La iglesia no podrá entrar, no puede entrar en la tribulación, en la gran tribulación. De hecho, lo que impide que entre la gran tribulación es precisamente que el Espíritu Santo está aquí y la iglesia está aquí. Por lo tanto, tú y yo no entraremos en eso. Amén. Somos librados. Hay promesa de Dios para nosotros. Seremos arrebatados. Aleluya. Ahora mira lo que dice Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, versículo 3. El apóstol Pedro dice: sabiendo primero esto. ¿Cuántos están atentos hoy? Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Wow. No voy a abundar ahí hoy. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ustedes dicen que va a venir y va a venir y no viene. Dice que lo van a hacer en son como de burla. Vendrán burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y ellos dirán: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que hay toda una corriente que se le ha olvidado que va a ocurrir el rapto. Hay otros que lo toman a son de broma. Cristo viene, y no es así. O sea, Cristo es cierto que viene, pero ya con las aclaraciones que hice, nosotros tenemos que seguir haciendo su voluntad. Dice Hechos 3 que el Señor va a ser retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas primeramente. Están restaurando todo lo que dice las Escrituras acerca de que el Cristo padeció, resucitó. Ya se está restaurando el reino, está restaurando la alabanza, está restaurando todas las cosas. Así que el Señor va a ser suelto en poco tiempo. ¿Me dice amén? Ahora, ¿qué es un terremoto? Yo no soy geólogo ni científico, pero uno puede más o menos ahí checarlo, y es el movimiento de las capas tectónicas, el acomodo, el movimiento, etcétera. De hecho, nosotros aquí en Baja California estamos un lado de la falla, o sobre la falla de San Andrés. Entonces, si usted por ahí buscas en YouTube, hay bastantes cosas que se dicen sobre esto. Nosotros junto con California, Los Ángeles y todo esto, se dice que habrá un momento donde se va a desprender, ¿no? Y yo sí creo que eso va a pasar, pero no pasará estando la iglesia aquí. Y hay pruebas para eso. O sea, no puede suceder. Eso no puede pasar estando la iglesia en una ciudad. Por si hay 10 justos, esa ciudad tiene que ser librada, dice la Biblia. Entonces no puede ocurrir eso. Ahora, hay terremotos que son de Dios y hay terremotos que son del diablo. Hay dos tipos de terremotos. Hay terremotos de Dios y hay terremotos del diablo. Normalmente el cristianismo tradicional, la teología tradicional, dicen que cuando vino un terremoto y murió gente, es que vino juicio de Dios y que Dios lo mandó, etcétera. Pero ese no es el terremoto que vino de parte de Dios. Hay un terremoto o hay temblores que vienen de parte de Dios, y vamos a demostrarlo. Mira lo que dice Salmos 114, versículo 7. Salmos 114, versículo 7. Como le dije, yo lo voy a localizar aquí en la pantalla. Yo lo voy a localizar aquí en la Biblia y usted lo va a leer ahí en pantalla. Dice: a la presencia de Jehová, a la presencia de nuestro Padre, tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. O sea que sí es verdad que Dios sí provoca ciertos terremotos, por decirlo así. Es su presencia, es la gran unción y el poder de Dios. Incluso en Mateo te habla que cuando apareció un ángel hubo un terremoto. Entonces, cuando es tan fuerte la presencia de Dios en un lugar, puede incluso temblar. Pero cuando hay un temblor o un terremoto de parte de Dios, número uno, no muere nadie.
no le pasa nada malo a nadie, ha de ser como una señal de la poderosa presencia de Dios en una reunión, y ha de ser o como para liberar, como en el caso de Pablo y Silas que estaban en la cárcel. Pero como dice mi apóstol Jonathan, cuando hay un terremoto de parte de Dios, un temblor, no muere ni un gato, o sea, ni un animalito, nadie va a morir. ¿Alguien me dice amén? Pero ya cuando tú estás viendo que eso se alarga, que está habiendo catástrofes, que empieza a caerse cosas y todo eso exageradamente, entonces tú tienes que rápido saber si es de Dios o es del diablo, y eso tiene que ser del diablo. El desorden no viene de Dios. Ahora, mira lo que dice Mateo 27, 51. Vamos a verlo en los evangelios. Mateo 27, 51. Mi tema se llama terremotos, principio de dolores. Para los que se van enlazando, terremotos, principio de dolores. Mateo 27, 51 dice, ¿sí dije 51? Sí. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aleluya. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Y ahí tú puedes ver cómo ocurrió un terremoto, ocurrió un temblor, fue por la poderosa presencia de Dios, pero no murió nadie, al contrario de morir, ¿qué pasó? Gente resucitó. O sea, imagínate que tiembla y gente resucita, eso sí es de Dios. Pero terremotos, que se abre la tierra y empiezan a pasar cosas malas y que gente muere, como ha pasado aquí en Mexicali, hemos experimentado, por lo menos aquí me ha tocado uno a mí, un 4 de abril fue algo fuerte. Y hubo una persona por ahí que murió hasta de un infarto, el susto, pero no hubo muchos muertos, gracias a Dios. Ahora, vamos a Hechos 4, versículo 31. La iglesia primitiva, sus reuniones eran tan poderosas que cuando oraban, la tierra temblaba. Mira lo que dice la historia de la iglesia. Hechos 4:31, lo voy a leer ahora sí en la pantalla. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate, aquí tienes otro temblor, por decirlo así, de parte de Dios. Y fue cuando la iglesia empieza a orar, y es una iglesia que estaba unida orando. Yo creo mucho en la oración. La agenda de Dios está limitada por las oraciones de sus hijos. O sea, Dios no puede hacer nada si la iglesia no ora o no declara la palabra. Es muy importante la oración, y la oración de todos unidos como un solo hombre. Entonces oraron de tal manera que la tierra tembló, era la presencia de Dios. Pero cuando tembló, ¿qué pasó? ¿Se murió una persona? ¿Se cayó una casa? No, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, y que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando rentábamos en un local que está en un lugar por aquí, en la ciudad de Mexicali, que se llama Misión Dragón. Es un lugar que antes era un restaurante chino, ahí algo muy bonito. Y me acuerdo que esa reunión fue así en la mañana, un domingo en la mañana. Yo les dije, cuando estaba comenzando la reunión, estaba dirigiendo la alabanza, dije, hoy podemos adorar tan fuerte que la tierra tiemble. Y recuerdo que no sé si a los 40 minutos o a los 50 minutos estábamos postrados y tembló. Literalmente tembló. Ya que tembló, ya después dije yo, y Señor, o sea, si es cierto esto, o sea, está poderoso. Porque gente se puede asustar cuando, o sea, ese rugidito, ese zumbidito de la tierra y que tiembla, si tú no entiendes si es de Dios o del diablo, te puedes asustar. Hace tiempo también vi un video ahí en YouTube de una congregación, no recuerdo en qué lugar,
no recuerdo en qué lugar, pero que empieza no a temblar, porque cuando tembló aquí en Redimidos Mexicali fue un temblor. Yo diría, he vivido en Manzanillo, Colima, que es lugar de temblores cada rato y terremotos de vez en cuando, y va más o menos a medir la magnitud. Cuando tembló aquí en Mexicali, en Redimidos Mexicali, fue como unos 4 grados más o menos, no pasó de ahí, en la reunión. Pero en esta congregación, en YouTube se ve el video, está temblando fuerte, o sea, cosas se están moviendo, los instrumentos se están moviendo, y la gente, en vez de salir, que es lo típico de que pélate, ¿no? O sea, en el nombre de Jesús y vámonos. En esa reunión, ese video, la gente empieza a danzar, y está temblando, pero ¿y qué te dice la lógica? O sea, abandonen el lugar con calma, salgan despacio y que todas esas cosas que nadie las hace, pero esas son las reglas, es el protocolo, y que aquí es la zona, que hasta está señalado. Pero no, en ese video yo no veo que nadie sale y empiezan las panderistas a danzar, y la música de guerra, tunda, empiezan a danzar, y toda la iglesia danzando, y estaba temblando impresionante. Entonces ahí puedes ver cuando es de Dios, toda la iglesia bajo el poder de Dios. Nos caería bien un temblorcito así, amén, que no agrieta las paredes, no es algo que va a producir muerte, pero va a caer lo que dice aquí. Yo declaro en el nombre de Jesús que en esta congregación, las congregaciones que están viendo, incluso, ¿por qué no?, en las propias casas, la presencia de Dios es tal que el poder de Dios cae, la gente es llena del Espíritu en el nombre de Jesús, y reciben de nuevo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y hay un lugar en el que están congregados tiembla, porque hay una unidad en Redimidos, hay una unidad, creyendo todos lo mismo como un solo hombre bajo la investidura divina. Ahora, en Hechos 16, en el mismo libro de Hechos 16, versículo 25, encontramos uno de los mejores temblores de Dios. Dice Hechos 16, 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea, que cantaban fuerte, ¿no? Los presos los oían. Dice: entonces sobrevino de repente un gran, que no dice un temblorcito así, dice un gran terremoto. Y con los que nos ha tocado estar en un gran terremoto, es una cosa impresionante. Primeramente el zumbido de la tierra, ¿no? Te da como 2 segundos nomás para que tú te empieza a temblar. Y aquello es donde, cuando tú no tienes revelación, o incluso aunque tengas revelación pero te agarra descuidado, ahí es donde te puedes sentir hasta como una hormiga. Dices: Dios mío. Antes, cuando yo creía que los terremotos venían de parte de Dios, decía: mira, Dios con cualquier cosa, o sea, no somos como cucarachas, nos puede aplastar en un momento. Así pensaba yo. Me sentía nada así, porque me tocó en Manzanillo, Colima, me tocó un terremoto 7.9, 8.1, algo así fue. Búsquelo en los registros ahí. Duró poco más de 1 minuto y fue algo impresionante. O sea, yo nunca había estado, yo vivía en Guadalajara y yo estaba, recuerdo, en segundo de secundaria, en tercero de secundaria, hace ya un buen tiempo, y me acuerdo que fue impresionante eso, o sea, ver a todos los compañeros, a los alumnos de la secundaria correr y aquello, los gritos, gente desmayándose, y algo impresionante. O sea, ayer en Manzanillo, hasta la fecha todavía hay historias de un hotel que se cayó totalmente. Creo que era de 4 pisos y hubo muertos y fue terrible. Creo que hubo como 40 muertos en ese terremoto, creo. Y para mí fue algo muy impresionante, más cuando tú no tienes revelación. Y yo estaba más chavo. Después de eso quedé como traumado, ¿ves? O sea, con cualquier yo salía corriendo. O sea, cuando tú tienes ese trauma, a veces estaba en un lugar en un segundo piso y pasaba un carro así y se cimbraba y yo salía corriendo porque ya se había hecho un trauma en aquel tiempo, ¿ves? Pero eso pasó con Pablo y Silas cuando estaban presos.
dice que de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Qué tremendo. O sea, los cimientos de la cárcel se sacudían, se cimbraban. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces ese sí que es un terremoto de Dios. No murió nadie, no se cayó nada, no dice la Biblia que se cayó nada, se abrieron todas las puertas, qué tremendo. Y entonces se soltaron las cadenas. Ese fue un terremoto de Dios, pero nadie murió y no pasó nada malo. ¿Me dice amén? Ahora quiero llevarte a unos versículos donde muchos son terremotos, temblores de Satanás. En mi opinión, yo no soy geólogo, pero en mi opinión yo considero que hay temblores, no terremotos, temblores que son normales, ¿no? Que se está acomodando así, normal, por decirlo. Acuérdate que desde que Adán cayó, la tierra quedó bajo maldición, y entonces ahí se está acomodando y perfectamente normal. Si usted ha vivido, o nosotros vivimos en una zona sísmica en Mexicali, yo viví en Manzanillo, repito, y era muy normal que cada cambio de clima, pero seguido, era normal. Entonces, vamos a ver que en mi opinión, esta es mi opinión, hay como 3 tipos de terremotos. El que es de Dios, ya lo expliqué. El que es hasta cierto punto normal. O sea, la tierra se está acomodando. Y los que son de catástrofes, los que son de Satanás, los que vienen del diablo. Y vamos a ver unos versículos bases solamente. Hoy no voy a hacer largo. Vamos a ver unos versículos bases. Vamos a Apocalipsis 11, versículo 13. Para los que se van enlazando. No sé cuánta gente nos está siguiendo por ahí. Dice que no se escucha muy bien. A ver si lo podemos corregir el audio ahí, Raúl. Súbele, no le hace que se escuche muy fuerte. Apocalipsis 11. Ponle un poco de agudo quizá a la voz. Apocalipsis 11. En el versículo 13. Apocalipsis 11:13. Voy a hablar en esta parte de los terremotos que manda Satanás. Mi tema es terremotos, principio de dolores. A toda la gente que nos está siguiendo por internet, un saludo a todos los lugares donde nos están viendo. Shalom a todos por allá. Apocalipsis 11:13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ellos pensaban tal vez que Dios había mandado ese terremoto, pero no. En la gran tribulación, y Apocalipsis 11 ya está hablando de la gran tribulación,